Bueno, una vez más, bienvenidos. Vamos a empezar ya con lo que es el estudio que tenemos por delante. La semana pasada hicimos una introducción de lo que era la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde decíamos que de acuerdo o debido a algunas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia de Colosas, Epafras, el hombre al quien se le atribuye haber fundado esta iglesia, se ve en la necesidad de visitar a Pablo mientras está encarcelado. Y es por eso de que también, como dije la semana pasada, esta es una carta a la cual también se le conoce como las cartas de la prisión. Gálatas, Efesios, Colosenses y Filemón. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón son estas cartas conocidas como las cartas de la prisión. Así que después de haber dado un breve repaso el domingo pasado a la introducción, dijimos que este hombre visita a Pablo con la necesidad o con la intención de hacerle saber lo que está pasando en Colosas. Es un hombre que al parecer ha fundado y que ha liderado la iglesia y está preocupado, como es de esperarse, al ser su líder. Y Pablo se refiere a este hombre como un hombre un consiervo amado que es un fiel ministro para vosotros. Para eso yo quiero que lean conmigo, que busquen conmigo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer ahora de los versículos del 3 al 8. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. ¿Lo tienen? Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, así como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que no se sabe exactamente de la situación que estaba pasando en esta iglesia, no se sabe exactamente de la falsa doctrina o de la herejía que estaba renaciendo ahí. Lo que sí sabemos que Epafras está preocupado. Y esto es como escuchar una llamada telefónica. No tenemos exactamente qué era lo que estaba pasando, pero esto es como estar escuchando una llamada telefónica. Yo puedo estar frente a usted está en una llamada, pero yo no sé lo que está sucediendo al otro lado, qué es lo que la otra persona está hablando. Solo puedo ver sus gestos. Puedo ver lo que la persona donde yo estoy, a quien yo tengo enfrente, puedo asumir. Por ejemplo, si está haciendo caras de susto, nosotros somos expresivos. Y si nosotros estamos teniendo una cara así como de sorpresa, es porque están diciendo algo que sorprende al otro lado. Entonces, esta carta tiene una similitud a eso. No se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Lo que sí se sabe es de la manera en la que Pablo empieza a orar por ellos, siempre dando gracias a Dios. Pero como sea, cualquiera que sea esta enseñanza que se empieza a levantar, y como era de esperarse, el apóstol Pablo contraataca con las verdades absolutas
del Evangelio, y es de ahí de donde yo he sacado el tema para este estudio, las verdades absolutas del Evangelio, y es con ese Evangelio que el apóstol Pablo contraataca, saluda y anima a estos hermanos de esta iglesia, y hace referencia en el versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y ahí es donde él sienta la base para esta carta. Las Escrituras se refieren al Evangelio y lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, si ustedes son hábiles en buscar los textos, yo voy a ir leyendo algunos textos en donde nosotros vamos a ver que el Evangelio o las Escrituras se refieren al Evangelio de diferentes maneras. Por ejemplo, en Hechos 20:24, Lucas se refiere al Evangelio como el Evangelio de la gracia de Dios. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Primer término con el que escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios. El segundo, en Romanos 1:9, el Evangelio de su Hijo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En 1 Corintios 9:12, el Evangelio de Cristo. Y dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero si no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Otro término, en Romanos 15:16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otro término, el Evangelio de Dios, 2 Corintios 4:4, en lo cual es el Dios de este siglo. Y si ustedes se dan cuenta ahí, de pequeña se refiere a Satanás, no es el Dios creador. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otro término, el Evangelio de la gloria de Cristo. Un término más en Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En Apocalipsis también, el autor de Apocalipsis se refiere al Evangelio como el Evangelio eterno. Y dice en Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en la carta a los Colosenses no es la excepción, ya lo leímos en el versículo 5, el cual dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y no es de extrañarse que en el evangelicalismo moderno este término evangelio se usa de manera ligera, sin considerar ninguna de sus implicaciones. En nuestros días, bajo la sombrilla y con la viñeta del Evangelio y en el nombre del Evangelio, se llevan a cabo infinidad de actividades, se llevan a cabo infinidad de reuniones en donde lo que se hace son motivaciones, charlas, cómo nosotros podemos ser exitosos sobre la tierra. Y con ese nombre,
Como carta de presentación alrededor del mundo, se reúnen miles de gentes ofreciendo de todo, ofreciendo una vida exitosa, ofreciendo un buen estatus económico, ofreciendo un buen estatus social. Cómo nosotros podemos aprender a tener todo bajo control, cómo nosotros podemos tener todo tipo de privilegios terrenales. Y se habla de todo eso. Pero de lo que no se habla y se hace caso omiso es al Evangelio de Jesucristo. Y yo por eso leí todos estos términos con el que la Biblia se refiere al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Entonces sería la pregunta. El Evangelio es, como lo dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. De la palabra griega evangelium, su significado exacto son buenas nuevas. Y este término se usaba cuando los ejércitos salían a la batalla, salían vencedores y ellos entraban a la ciudad y ellos usaban esta palabra, evangelión, o sea, buenas nuevas, conquistamos, ganamos la batalla. Y en la antigüedad esta palabra se usaba, como dije, para hablar de las victorias logradas en la batalla. Y en este caso preciso al que Pablo está haciendo mención se refiere a las buenas nuevas de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Aquí no estamos hablando como vine aquí a la entrevista y me dice el pastor, ¿qué es lo que ustedes hacen acá? Ya le dije yo, lo único que hacemos es bienvenida, cantamos, abrimos la escritura, tratamos de darle sentido, como dice Nehemías 8, para que la gente la entienda. Y eso es todo. Entonces ustedes no son los que salen con banderas y una muchacha ahí. No, le digo, no hacemos eso. No hacemos eso. Entonces, en este caso se refiere a las buenas nuevas de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Y esto tiene sus implicaciones al principio de las Escrituras. En Génesis 3:15 nosotros vemos ahí ya la primera profecía mesiánica, en donde sí es cierto que Cristo iba a padecer esa muerte que tuvo, pero que al final iba a vencer la muerte. Al tercer día, recuerdan, resucitó, venció la muerte. El mismo apóstol Pablo en su primera carta nos resume el contenido del Evangelio en 1 Corintios 15 del 1 al 4 y dice así: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio consiste en las buenas nuevas en las buenas nuevas de la muerte de Jesucristo para el perdón de pecados, de todos nuestros pecados, y su resurrección de los muertos para todos los que creamos en Él, también tengamos vida eterna y seamos resucitados en aquel día. En los versículos que nosotros tenemos como base para este estudio, Pablo se muestra gozoso. Es una carta en la cual la empieza con mucha motivación y expresa agradecimiento en esta porción. Está regocijado por la fe que tienen estos hermanos colosenses. Después de haber sido informado por Epafras, el fundador de esta iglesia, y expresa gratitud al saber que han escuchado y respondido al mensaje del Evangelio, y esto ha producido fruto en la vida de la iglesia y de cada uno de ellos. Y por eso nosotros leemos en el versículo 3
del primer capítulo de Colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Ahí no está empezando la carta como le empieza a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, regañándoles. En esta carta hace todo lo contrario. Y si leemos detenidamente en esta sección, cada palabra nos va a conducir directamente al Evangelio, a su veracidad, a su autenticidad, su efecto, sus implicaciones y todo lo que tiene que ver con el verdadero Evangelio. Así que después del saludo de los versículos 1 y 2, podemos ver por lo menos 7 aspectos acerca del Evangelio en los versículos del 3 al 8. Primero, vamos a estar viendo que el Evangelio, y todo está encerrado en el Evangelio. El Evangelio se recibe por fe, como nosotros lo vamos a ir leyendo detenidamente. El Evangelio también produce amor. El Evangelio permanece en la esperanza. El Evangelio alcanza al mundo no alcanzado o no salvo. El Evangelio también lleva fruto. El Evangelio está arraigado y sustentado en la gloria de Cristo. El Evangelio es anunciado, y vaya responsabilidad que nosotros tenemos, es anunciado por nosotros. En el versículo 3 vale la pena mencionar que lo que hace es dar gracias a Dios. Siempre orando por vosotros, dando gracias, damos gracias a Dios. Él no comienza dándole ningún crédito a estos hermanos, y esto también es importante mencionar. Él no comienza dando ningún crédito a ellos para que ellos sientan algún tipo de vanagloria. Él no comienza dándole ningún crédito. Él dice, hermanos, dice siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Si hay alguna virtud en ellos, Él no empieza a decirle, hermano Colosenses, lo felicito. Qué bien, qué buenos cristianos son. No, Él dice, dando gracias a Dios. Porque sabe que la fe, esa fe la cual ellos tienen y en la cual perseveran, y por la cual está dando gracias, no es un producto de un esfuerzo o un mérito humano. Porque nosotros sabemos que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y esa fe puesta en Jesucristo es la que los mantiene separados del pecado y unidos a Cristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo no está orando en todo tiempo por los colosenses. Por el contrario, no está orando por ellos en el sentido que ellos andan desviados. Se recuerdan como la iglesia de Corinto, como la iglesia que acabo de mencionar de los Gálatas. Él no ora por ellos en el sentido de que ellos andan desviados, sino que en toda ocasión y en cada ocasión oraba por ellos dando gracias a Dios. ¿Cómo sería la oración de Pablo para la iglesia de nosotros? Nosotros lo deberemos de saber. Entonces, el primer aspecto que nosotros vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Dijimos que el Evangelio se recibe por fe, produce amor y permanece en esperanza. Y por lo menos estos 3 aspectos es mi intención que nosotros podamos ver esta mañana. La verdad del Evangelio se recibe por fe, pero valdría la pena definir qué es fe. Eso significa, la fe significa estar advertido de algo que es verdadero y creerlo. La fe es mucho más que una simple aceptación intelectual. Por ejemplo, estamos plagados de estas expresiones. Queremos algo material, queremos una casa, queremos un carro, queremos un par de zapatos. La expresión comúnmente que nosotros escuchamos incluso en el círculo evangélico es: tenga fe y créalo y lo va a recibir. Pero el problema es que a la fe a la cual Pablo se está refiriendo de estos colosenses no tiene nada que ver con una fe que ofrece cosas temporales, cosas perecederas.
La fe es mucho más, como dije, que una simple aceptación intelectual. Yo digo, yo quiero tener esto y porque quiero tener eso, entonces voy a empezar a pensar positivamente, lo voy a tener y lo voy a tener, y eso asumo yo que es fe, pero la verdad que no es así. Pues esta fe trae implícito, la fe a la cual Pablo y la Escritura se refiere, trae implícito la obediencia. Así que la fe y la obediencia son usados en el Nuevo Testamento como dos acciones, como dos acciones que van de la mano, son inseparables, son dos eslabones agarrados el uno del otro. Y solamente anoté las citas. En Juan 3:36 habla de esta fe, Hechos 6:7 habla de esta fe, Romanos 15:18 habla de esta fe, Segunda de Tesalonicenses 1:8 habla de esta fe, Hebreos 5:9 habla de esta fe, Primera de Pedro 4:7, pero solo voy a leer uno y quiero que lo busquen conmigo, Segunda de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Hablando acerca de esta fe. Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el hecho de decir que yo creo, que tengo fe, tiene implícita la obediencia. Porque ahí si nosotros leemos desde el 6, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Trae implícito la obediencia. De manera que la fe bíblica no es un salto al vacío. La fe bíblica no es algo que yo solamente digo tengo fe. A la par de mi fe tiene que ir la obediencia. Y Hebreos 11:1 la define de una manera muy acertada y muy correcta y muy obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto no se trata de una acción mental, de creer que puedo tener algo que se destruye con el uso. Y esto es parecido cuando nosotros, esta fe a la que nosotros nos estamos refiriendo, una fe bíblica, esto es bastante parecido. Por ejemplo, cuando nosotros nos subimos a un avión, no sabemos cuándo el avión fue construido, no sabemos quién lo construyó, no sabemos dónde se construyó. Ni siquiera podemos ir y meternos debajo del avión para ver en qué condiciones está. Lo que sí nosotros hacemos es que nos subimos y estamos confiados que ese avión va a llegar a su destino. Lo mismo sucede cuando vamos a un restaurante. Nosotros vamos a un restaurante y nos sentamos y nosotros asumimos que lo que nos van a servir es algo bien saludable, pero nosotros no sabemos dónde compraron los ingredientes, no conocemos la persona que preparó ese plato, no sabemos si la persona que preparó todas estas cosas es higiénicamente responsable. Sin embargo, confiamos en el correcto procedimiento de su preparación y comemos. No sabemos lo que estamos comiendo. Ejemplo parecido es las carreteras. Nosotros vamos en una carretera de noche manejando a 70, 75 kilómetros por hora y nosotros confiamos que la carretera no va a ir a desembocar a un precipicio. Nosotros vamos en lo oscuro y nosotros manejamos. Los hermanos lo saben que han ido allá y van en lo oscuro ahí. Entonces, la fe requiere, aparte de la obediencia, una acción, una confianza. No es algo simplemente
intelectual, no se trata de eso. De manera que las Escrituras definen la fe salvadora y así debemos entenderla y debemos aceptarla. Sabemos que existe una fe falsa, una fe muerta, que no es salvífica y que ofrece una falsa seguridad. Santiago habla en su 2 capítulo de esto. La fe sin obras es muerta. Y algunos quieren agarrar desde Santiago el hecho de que nosotros somos salvos por obras. Pero lo cierto es que la Escritura no enseña que nosotros vamos a obtener, y por eso es de que de ahí salen las 5 solas, la sola fide, la sola fe. La fe sin obras es muerta. Y en esta misma carta, un poquito más adelante, conocemos mucha gente que dice: yo creo en Dios, tengo fe en Dios. Y el autor de aquí de los Hebreos hace una aseveración fuerte, dolorosa, y que nos confronta a cada uno de nosotros. En Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Sale la pregunta ahí. Bien haces. O sea, bien haces saber que hay un Dios, que Dios es uno. Puede ser que nosotros aceptemos que sea un Dios trino. Puede ser que nosotros aceptemos la doctrina de la resurrección, la doctrina de la Trinidad. Pero ahí hay algo que es muy triste, conmovedor, trágico para aquel que le están haciendo esta pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, está bien que creas. Y alguno, como dijo un predicador, bienvenido o felicidades, ha alcanzado el nivel de los demonios. Porque los demonios también creen y ellos tiemblan, hacen más que solamente creer. La fe salvadora tiene un arrepentimiento y una obediencia como sus frutos inequívocos. Aquí no hay nada. Yo puedo decir tengo fe. Puedo aceptar eso intelectualmente, tengo fe. Puedo decir creer en todas estas cosas, en la totalidad de las Escrituras. Pero si no me llevan a obedecer, mi fe es como la de los demonios. Bueno, o menos que la de ellos, porque ellos tiemblan. Y yo ni siquiera tiemblo. Dios es quien concede esta fe. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Así que una vez más, no es una aceptación intelectual o una convicción emocional por un momento que yo tuve ahí en un lugar, en una iglesia, en donde alguien me llamó a pasar al frente, a que orara y que yo lloré ahí, yo hice cualquier cosa. Pudo haber sido ahí que yo reconocí, sentí remordimiento en ese momento y lloré y hubieron lágrimas y hubo un momento bonito. Pero si a partir de ese momento yo vivo y sigo viviendo en desobediencia, ese acto no funcionó o no tuvo nada que ver con el Evangelio o con la fe salvífica. Por otro lado, la fe no puede ni debe separarse de las obras. Martín Lutero definió la perspectiva bíblica de la conexión entre la fe salvadora y las buenas obras. Por ejemplo, él dijo: las buenas obras no hacen bueno a un hombre, pero un hombre bueno hace buenas obras. Así que la definición que nosotros entendamos como fe tiene que llevarnos al objetivo principal. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta? El objetivo tiene que ser Jesucristo. Lo que nosotros vemos en los círculos religiosos modernos es una fe vacía, una fe con aspiraciones terrenales, con aspiraciones temporales, pero sin una esperanza eterna. La fe de estos hermanos colosenses, como también la nuestra, tiene que tener como única meta, como único objetivo, a Jesucristo y su reino. Y es por eso que el autor a los Hebreos dice en su capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Así que ya tenemos nosotros definido lo que es la fe. La fe no tiene nada que ver con algo que yo quiera o pueda lograr en esta tierra. La fe salvadora tiene como meta y como objetivo a Jesucristo y su reino. Segundo aspecto que vamos a ver entonces va a ser la verdad del Evangelio produce amor. Y ahí siempre en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe, es lo primero que mencionamos, y de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor, segundo elemento. Habiendo oído de vuestra fe, ya vimos el primer elemento, en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Así como dijimos que la fe salvadora y genuina no es un salto al vacío, no es algo por lo que yo me dejo guiar nada más por un momento emocional, sino que la fe salvadora resulta en una vida restaurada y transformada, manifestada en obediencia. El apóstol también está incluyendo el amor de esta iglesia en Colosenses que tienen hacia todos los santos, que deben de ser consecuencia y no de los frutos después de haber abrazado la fe salvadora, la fe verdadera. Es el amor a los hermanos creyentes por el amor a la familia de la fe. Segundo elemento. Y la primera carta del apóstol Juan está llena de estas advertencias, de esta exhortación, de estos ánimos. Primera de Juan 2, del 9 al 11. De manera que el primer elemento es la fe, el segundo es el amor. ¿Cómo es que nosotros tendríamos o estamos llamados a caminar con la iglesia, con los hermanos? La primera carta del apóstol Pablo está llena de todo esto, que por cierto, ausente en nuestro contexto muchas veces. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Se imagina? Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿se imagina? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, la fe creo, pero la fe también me tiene que llevar a este otro aspecto. Primera de Juan 3, del 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, término similar, permanece en muerte, sus ojos están sin luz, tienen cegados los ojos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien mira, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo está la condición de nosotros? Valdría la pregunta hacernos. ¿Cómo está la condición de aquel que nosotros llamamos hermano? Y ya lo he dicho varias veces, nosotros venimos a la iglesia y mostramos un rostro muy agradable y muy amigable y llegamos a la gente ahí y le decimos, hermano, Dios le bendiga, y le damos la mano y lo abrazamos. Pero qué tan sincero es ese Dios le bendiga cuando tal vez en la mente hay que Dios te maldiga. Quiero que te vaya mal. En el interior puede pasar. Que Dios nos guarde de este sentimiento negativo.
Por eso, hermanos, por eso, iglesia, estas verdades que el apóstol escribió a estos hermanos fieles de Colosas, es necesario que también las traigamos a nuestra mente, a nuestro propio corazón y a nuestra vida práctica. La vida cristiana de la cual nosotros somos profesantes, porque nosotros decimos ser creyentes, ser cristianos, contiene estas dos manifestaciones y hasta este punto ambas son cruciales. Si yo tengo fe, pero no tengo amor, 1 Corintios 13, ¿qué es lo que dice? La preeminencia del amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, y habla de la fe, la esperanza y el amor, que ya vamos a llegar ahí. Así que, hermanos, somos salvos por la fe y somos salvos para amar. Dos conclusiones precisas para estos dos elementos. Salvos por la fe y salvos para amar. Y una vez más, la fe salvadora es más que una convicción mental. Y yo le voy a dar énfasis a esto porque a veces nosotros decimos tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿En que yo puedo lograr algo? ¿O en que mi fe descansa o mi salvación va a descansar únicamente en la obra de Cristo? Y una palabra más que existen, estas afirmaciones son unas palabras más que existen en nuestro vocabulario de manera automática. Porque puede ser que alguien diga amar, puede ser que alguien me haya demostrado amor o cariño o aprecio, pero que ese aprecio, ese cariño, ese amor se terminó cuando se terminaron los beneficios de esa amistad. Para ser alguien que diga amar, pero es posible que sea de manera superficial. Alguien puede decir, nosotros mismos podemos decir. Y esto tenemos que llevarlo al contexto de nuestras familias. Como yo le digo a mi esposa, te amo, ¿qué tan sincero es ese te amo? Si yo le digo a mis hermanos en carne, te amo, ¿qué tan sincero es ese te amo? A los hermanos de la iglesia, hermano, le amo en el Señor. ¿Qué tan sincero es ese le amo? ¿Por qué? Porque si en nosotros hay algo detrás de ese amor que nosotros decimos tener y hay falsas expectativas o hay sentimientos que no tienen nada que ver con el amor, ya lo leímos que dice Primera de Juan en repetidas ocasiones. La fe salvadora transforma el corazón para amar. Y como estamos amando nosotros entonces a nuestros hermanos, la tercera verdad que nosotros vemos en solamente esta sección de la introducción de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Ya vimos la fe, vimos el amor. Ahora, la verdad del evangelio se sostiene en la esperanza. Y nosotros lo seguimos leyendo ahí en el versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Qué tiene relación ahí esa esperanza que Pablo está diciendo? Y una vez más, aquí no estamos hablando de tomates, no estamos hablando de tacos, aquí no estamos hablando de carro, de casa, estamos hablando de la esperanza del evangelio eterno. Aquí nosotros, una vez más, si yo vengo, por ejemplo, nosotros vemos en la actualidad un montón de profetas, un montón de hombres que se paran ahí en los púlpitos y empiezan a hablar un montón de cosas. Dios me dijo que te dijera, y empiezan a ofrecer un montón de cosas. Que yo hablaba con Caleb un día de esto y le decía, estos profetas en la actualidad terminaran muertos a pedradas, porque ofrecen cosas, dicen cosas que no se llevan a cabo. Y lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando una profecía era dicha y no sucedía, ¿qué pasaba? Muerte de sapo, como decimos en El Salvador, apedreado. Entonces, la fe y el amor que hemos visto hasta este punto se ven motivados por esta virtud tan mencionada y tan trillada en el ambiente evangélico, la esperanza. Pero esperanza otra vez, ¿en qué? Creemos, fe, amamos el amor al prójimo, a los hermanos, y por lo tanto esperamos. Tiene que ver con confianza. El esperar tiene que ver con la confianza. ¿Se recuerdan en aquella sección
En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, hablando acerca de la preeminencia del amor, en donde dice en el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. 3 aspectos que Pablo ha dicho en el inicio de esta carta a los colosenses. Ya le dijo a los corintios ahí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Pero menciona la esperanza que también menciona el mismo apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:3, en donde dice, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, primer aspecto, del trabajo de vuestro amor, segundo aspecto, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 aspectos otra vez ahí. Otro texto que nos habla acerca de eso, Primera de Tesalonicenses 5:8, más adelantito. Pero nosotros que somos del día, o sea, que nosotros que somos cristianos, ustedes que dicen creer en Dios, haber confesado a Cristo, decir haberse arrepentido, pero nosotros que somos del día, o sea, ya no hay más tinieblas en nosotros, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe, primer aspecto, y de amor, segundo aspecto, y tercer aspecto, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y ese yelmo tiene que ver con aquel elemento que el soldado llevaba a la guerra. El yelmo es el casco. Y esto tiene que ver, o se podría interpretar y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, que yo tengo la esperanza de la salvación y como tengo el yelmo, nada va a atravesar cualquier idea mundana, cualquier cosa, no va a minar esa esperanza que yo tengo, porque tengo el yelmo de la esperanza y de la salvación puesto en mí. Aquí vemos cumplida una de las reglas básicas de la hermenéutica, o sea, que es la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Y aquí vemos reflejada, cumplida una de las reglas básicas de este aspecto de la teología, en donde se dice que la Escritura interpreta la misma Escritura. Nosotros vemos lo que Pablo está diciendo ahí a los colosenses y hemos visto lo que le ha dicho a Corintios, lo que le ha dicho a los de Colosas, a los de Tesalónica. Así que hermanos, Dios ha establecido nuestra esperanza al hacernos sus hijos. Los colosenses se convierten en hijos de Dios por la fe en el mensaje de la palabra de verdad del evangelio que ellos han escuchado. Uno de los resultados de nuestra esperanza debe de ser el deseo de sacrificar lo presente con miras al futuro. Una vez más, uno de los resultados de nuestra esperanza, o sea, nosotros tenemos una esperanza eterna, debe de ser el deseo de sacrificar lo presente con miras al futuro. Y eso, de entrada, va en contra de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo yo voy a sacrificar algo de que algún beneficio temporal solo porque me han dicho que tengo una esperanza eterna? ¿Cómo? Los niños pequeños muestran eso. ¿Qué dificultad para para recibir lo que desean? Lo vimos estos días ahí. Desde el 1 de diciembre, ¿cuándo voy a abrir mi present? ¿Cuándo voy a abrir mi regalo? Cada día, todos los días. Hasta que se abrió. Ellos, como nosotros, no estamos dispuestos a sacrificar lo presente con miras a la esperanza con miras al futuro. Nosotros como adultos, hagámonos la pregunta, ¿sacrificamos lo presente
para no pecar en contra de nuestro Dios, porque sabemos que está guardada una corona para nosotros y que no la queremos manchar de pecado por mucho que sea el placer que éste presente. Estamos dispuestos a sacrificar un deleite ahorita porque nosotros no queremos pecar en contra de Dios, que es el dueño de esa esperanza eterna que nosotros tenemos. Lo que el mundo desea, hermanos, desea tenerlo de inmediato. Yo lo quiero tener ahora. Yo lo quiero tener ahora. El mundo desea una casa y la quiere tener ya. Desea cualquier cosa y la quiere tener ya. La iglesia de Cristo, nosotros estamos llamados en teoría. O sea, eso se espera, que nosotros, nuestras aspiraciones o nuestro deseo sea diferente. El creyente está dispuesto a despojarse de cualquier gloria presente, de la comodidad, de la satisfacción actual, con miras de disfrutar la gloria futura que tenemos en Cristo. ¿Se recuerdan el texto de Romanos 8:18? Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Los eslogan de las ventas de los carros dicen: maneje ahora y pague después. Llévese su carro nuevo ahora y regrese en 6 meses y pague después. Los almacenes, disfrute ahora, póngase su mejor ropa ahora y pague después. El eslogan de un famoso teleevangelista, él dice: vive tu mejor vida ahora. ¿A qué se refiere él con eso? Bienvenido toda bendición terrenal. No importa si estás sacrificando esa esperanza, si estás poniendo en balanza tu fe, tu amor y la esperanza. Tu mejor vida, vive tu mejor vida ahora. Porque hay un infierno que te va a esperar. Quiero cerrar con 2 textos, y como dije, solamente 3 aspectos nosotros íbamos a ver de todo esto que nosotros vamos a estar viendo en la carta a los Colosenses, en donde hemos visto que el Evangelio se recibe por fe, no es un don que nosotros o algo que nosotros podamos lograr, es un don de Dios. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. ¿Qué tiene que ver esto con que es un don de Dios? Porque si nosotros pudiéramos lograr la fe o la salvación a través de nosotros, así como somos decaídos, como somos de orgullosos y como somos de pecaminosos, vamos a andar por el mundo diciendo: ¿sabes qué? Yo fui salvo y fue por mérito mío. Así que esto también produce amor, eso que es tan incomún en nosotros, que nos cuesta amar. Nos cuesta ser afectuosos, nos cuesta ser sinceros, nos cuesta ser honestos. Así que también en el Evangelio permanece la esperanza. La siguiente semana, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo que la fe, el amor, la esperanza es ofrecida a todo el mundo, como lo dice en el versículo 6, que llega hasta vosotros así como a todo el mundo. No es que esté encerrado solamente aquí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero ese mundo también tiene que llevarnos a pensar y a la correcta interpretación. Porque el mundo se puede conocer como todo lo creado, como la universalidad, pero también tiene que llevarnos a pensar que cuando la Biblia se refiere a mundo, habla acerca del reino de las tinieblas. Entonces seguiremos con eso, pero los 2 textos con los cuales yo quiero cerrar en esta mañana es 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo. Seremos semejantes a Él
porque le veremos tal como Él es. Esa esperanza, esa fe tiene que ser ver a Cristo. Ese vivir en amor tiene que ser porque yo quiero ver a Cristo, y esa esperanza que yo tengo y que tiene que conducir mi vida es porque yo espero. La esperanza tiene que ver con esperar. Yo espero al Salvador. Y luego el versículo 3 ahí mismo en 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Tiene una acción. Se purifica a sí mismo. Yo no puedo decir, tengo fe, tengo amor, no puedo. Sería el más digno de conmiseración si yo digo, tengo fe, tengo amor y tengo esperanza, pero si no me purifico. ¿Por qué? Así como Él es puro. Así como Él es puro. El otro texto que yo quería compartirles es, o cerrar también con él, que ya lo mencioné, por cierto, es el de Romanos 8:18. Porque tengo por cierto, y eso cuando Pablo dice porque tengo por cierto, o sea, que esto no es una casualidad, no es una posibilidad, porque tengo por seguro, o sea, que esto es seguro, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todas aquellas cosas que yo voy a sacrificar, todas aquellas cosas a las cuales yo voy a ignorar, claro, me van a causar dolor, van a causar cierto efecto negativo porque soy caído, soy humano. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y cuál es esa gloria venidera? ¿No es ver al Señor? Su rostro, ¿se imaginan? Ver al Señor. Y por eso, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Y qué es ese purificar a sí mismo? ¿Es solamente decir yo creo? No, eso lleva a una acción. Eso lleva a creer, lleva a amar a los hermanos, a la iglesia, y a conservar y a sacrificar lo presente por la esperanza futura. Así que el Señor nos ayude, porque si nosotros analizamos cada aspecto de nuestra vida, esto es como aquella mujer que quiere ser hombre y como aquel hombre que quiere ser mujer. Cuando nosotros decimos que el Señor nos ayude es porque entendemos que en nosotros no hay virtud alguna. No hay. Porque todos, Romanos 3 dice de que no hay nadie, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera una. Todos se hicieron inútiles. Y esto, como le decía, es como un hombre que quiere convertirse en mujer o una mujer que quiere convertirse en hombre. Nosotros vemos a hombres con cuerpos de mujer, como que mujer. Pero escúchele hablar. Hola. ¿Por qué? Porque cada fibra, cada partícula de esa mujer es mujer, no es hombre. O al revés. Entonces nosotros no podemos venir a decir, yo ya tengo el cielo ganado. Cristo pagó por nosotros, es cierto. Pero tenemos que purificarnos a nosotros mismos, porque Él es puro. Y otra porción de la Escritura con la que los dejo ahí es, sed santo, porque yo soy santo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Oremos. Señor, te damos las gracias por estas palabras, Señor, que han sido reveladas para nosotros, escritas para nosotros, con la intención, Señor, de purificarnos, de enseñarnos, Señor,
Entendemos que fue escrita para una iglesia que estaba siendo fiel, la carta de Colosas. Y que el apóstol, Señor, se alegra por la fe, el amor y la esperanza de la cual ellos son partícipes. En donde más adelante también vamos a ver, Señor, que el centro es Jesucristo. Jesucristo más nada es todo. Pero todo sin Jesucristo es nada. Y por eso, Señor, nosotros te agradecemos porque podemos meditar en tu libro, Señor, de la manera en la que nosotros estamos llamados y supuestos a caminar. Señor, concédenos, Señor, la habilidad y la capacidad de poder ser fieles a ti, Señor. Porque, Señor, a veces con nuestra boca confesamos que somos tus hijos, pero con nuestros hechos, Señor, los negamos. Permite que en nosotros haya un constante arrepentimiento, Señor. Así como Pablo decía que él no pretendía haberlo ya alcanzado, sino que proseguía al blanco. Había una lucha, había una acción que él sostenía, Señor. Que nosotros también tengamos ese mismo sentir. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a sostener esa esperanza que es tu regreso, tu gloria, Señor. Estar contigo por la eternidad, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a sacrificar lo presente con miras al futuro. Oramos, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga.